Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Mañana celebraremos esa fiesta especialísima del 2 de octubre, fiesta del aniversario de la fundación del Opus Dei. Esta, como solía llamar San José María, esta partecica de la Iglesia. Y Señor, desde este momento, de este rato de oración, cada uno donde esté, podemos agradecerte, Señor, porque Opus Dei significa obra de Dios. Es una obra proyectada desde 1928 y que llegará, como fue revelado a San José María, hasta el fin de los tiempos, hasta cualquier lugar donde pueda haber un hombre, una mujer que esté trabajando, una familia. Esa llamada universal a la santidad que vino a recordarnos nuestro Señor desde ese 2 de octubre de 1928, ese momento cuando San José María recuerda que en ese momento cuando vio el Opus Dei, escuchó el repicar de las campanas de una iglesia cercana donde estaba haciendo un retiro espiritual. Esas campanas que en este momento nosotros, Señor, queremos que renueven también en nosotros, que nos despierten también ese mismo deseo de santidad. Pongámonos un poco en escena. Cuando San José María vio el Opus Dei en esa tarde, cuando estaba haciendo su retiro espiritual, pues se recogen algunos detalles. Quisiéramos saber mucho, Señor, quisiéramos saber tantas cosas que le pudiste haber mostrado a San José María, pero incluso a él, cuando en varias tertulias le preguntaban por algunos detalles que quisiera revelarle a los presentes, él daba solamente algunas pinceladas. Por ejemplo, en Chile, el 2 de julio de 1974, un año antes de su fallecimiento, en una tertulia que tuvo con familias en el Colegio Tabancura en Chile, como te decía, contestando a una pregunta de ¿qué recordaba de aquel día, de aquellos días, de aquellos primeros momentos de la obra en este mundo? San José María comenzaba hablando, diciendo de modo impersonal que había un sacerdote que tenía 26 años, la gracia de Dios, buen humor y nada más. Ese sacerdote no poseía ni virtudes, ni dinero, ni nada. Y entonces, decía él, debía hacer el Opus Dei. Y le decía a aquellos presentes que estaban atentos a esas palabras que salían de su corazón, revelándoles un poco de esa misión que había recibido. Le decía, me imagino que os preguntaréis, ¿cómo lo pudo sacar adelante? Pues con los hospitales, aquel Hospital General de Madrid cargado de enfermos,
paupérrimos. San José María, uno de sus encargos pastorales que tenía era el patronato de enfermos en ese momento, un sacerdote joven que se dedicaba a llevarle la unción de enfermos, los sacramentos de la confesión, a tantas personas que sufrían. Y entonces decía, en aquel hospital del rey donde nada más que había tuberculosos, y entonces en aquella época la tuberculosis no se curaba, esas fueron las armas para vencer. Ese fue el tesoro, dice San José María, para pagar. Y esa fue la fuerza para ir adelante. Tú y yo estamos contemplando la obra de Dios. La obra de Dios que San José María nos revela que tiene de dos materiales, del cual está constituido. El material humano, San José María se reconocía eso precisamente, la nada. Se reconocía como aquel sacerdote joven que solamente tenía gracia de Dios y buen humor, nada más. Lo nuestro, pero lo nuestro que es mirado por Dios. Y ahí es donde lo santifica la iniciativa de Dios. Y ahí es donde entra la voluntad de nuestro Señor para hacer que todo lo nuestro, nuestros afanes, nuestros afectos, nuestra profesión, nuestra familia, como decía él, tiene ese algo santo que nos toca a ti y a mí descubrir. Pero volvamos un poco más a ese día. Ese historiador, Vázquez de Prada, nos recuerda que el joven sacerdote en ese año quería hacer un retiro espiritual. Y entonces, el 30 de septiembre, un domingo, decide irse a la casa de los padres Paules para comenzar esos ejercicios espirituales que irían hasta el 6 de octubre en Madrid. Y entonces, el 2 de octubre, él se va a su habitación, se va a leer, a releer esos textos, esas notas que él ha escrito de toda su vida, desde esos primeros momentos cuando comienza esa vida de oración. Él guarda muchas cartas, muchos escritos, muchas mociones del Espíritu Santo que las llama a las Catalinas. Y entonces hay una que se repite bastante y es ese clamor que le hace a nuestro Señor. Señor, que vea lo que quieres mostrarme. Desde muy joven él quería ser arquitecto, quería dedicarse a la carrera universitaria, quería ser universitario, pero en algún momento vio que Dios le pedía mayor disponibilidad, haciéndose disponibilidad de sacerdote, para que Dios pudiera disponer más de él. Pero él no sabía aún de qué iba esos planes de Dios, por eso le repetía esa jaculatoria, ese clamor de oración. Señor, que vea, Señor, que sea lo que tú quieres. Qué bueno que tú y yo en este rato de oración, quizás con esos deseos de santidad, podamos decirle al Señor de corazón, Señor, que yo sea y que yo materialice ese plan, ese sueño que tienes de mi vida, que es el mejor. Entonces, esa fiesta de los ángeles custodios, la fiesta que celebraremos mañana, la fiesta que también se celebraba aquel día, después de celebrar la misa, se encontraba en su habitación leyendo esas notas y de repente le sobrevino una gracia extraordinaria, dice el historiador. Ahora poniéndolo en primera persona, San José María dice, recibí una iluminación sobre toda la obra mientras leía aquellos papeles. Conmovido me arrodillé. Estaba solo en mi cuarto entre plática y plática,
Di gracias al Señor y recuerdo con emoción el tocar de las campanas de la parroquia de la Nuestra Señora de los Ángeles. Esas campanas que tú las encontrarás una de las campanas en el santuario de Nuestra Señora de Torre Ciudad, cuando vayas y veas el altar que está en la explanada. Al lado están una campana y unos ángeles, y que recuerdan aquel momento histórico para la iglesia entera. El historiador continúa diciendo, recogiendo esas primeras mociones del corazón de San José María. Fueron unos instantes de indescriptible grandeza. Ante su vista, dentro del alma, vi en la oración desplegado el panorama histórico de la redención humana, iluminado por el amor de Dios. Ese es el verbo que San José María utiliza para describir lo que ocurrió en aquella habitación en Madrid ese 2 de octubre. Vio desplegada toda la obra de Dios en el tiempo, en los siglos. Hoy, mañana, celebraremos esos 92 años, que la verdad es muy poquito tiempo para una obra de Dios que se puede extender por siglos y siglos. Y es una vocación a la santidad. Ser santos, el deseo de ser santo. Mañana es una fiesta espléndida para que tú y yo renovemos esos deseos de meter a Dios cada vez con más confianza, con más deseos de aventura divina, sabiendo que lo encontraremos en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, en nuestras ilusiones. Ahí está Dios. Llama mucho la atención cómo esas primeras cartas, años después, 2 años después, cuando este joven sacerdote comenzó a conocer a mucha gente para poder compartirle esta luz de Dios. Como él, en una de esas cartas, cuando había muy pocos fieles de la obra, realmente muy pocos, yo creo que cabrían prácticamente en un carro, él escribió eso que tú y yo vemos como algo muy natural, y es que la obra está extendida por los 5 continentes, que hay miles y miles de fieles del Opus Dei que tienen profesiones muy distintas, razas distintas, pueblos, naciones que son realmente una luz de Dios. Y entonces él escribía en esas carticas: yo veo esta gran selección actuante, hombres y mujeres de empresa y obreros y mentes claras de la universidad, inteligencias cumbres de la investigación, mineros y campesinos, aristocracia de la sangre, del ejército, de la banca, de las letras, y pueblo con su mentalidad más rudimentaria. Esa llamada a la santidad es una llamada dirigida a todos los fieles, de toda condición, solteros, casados, viudos, sacerdotes, para profesionales jóvenes, exitosas como ustedes, también. El Señor ha pensado en un proyecto de Dios. Y eso que San José María escribía en ese momento, tú y yo lo vemos desplegado hoy en tantas labores, en tantas obras impulsadas por el Opus Dei en el mundo entero, aquí en Colombia también. Las universidades, los colegios. Qué buena ocasión, y en este rato de oración queremos hacerlo así, Señor, para darte gracias, porque es tu obra, es tu plan para tantas y tantas personas, para toda la iglesia, para una partecita de la iglesia que vive este espíritu de encontrar la santidad en medio del mundo. Un proyecto, un sueño de Dios para ti desde toda la eternidad, y que el Señor cuenta con nuestra correspondencia. El Señor cuenta con nuestro sí, cuenta con
esos deseos de preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es mi vocación? Es verdad que es una vocación universal a la santidad. Es tan importante esta luz que recibió San José María al comienzos del siglo XX, que a la mitad del siglo XX, en los años del Concilio Vaticano II, 1965, 1969, esos textos y esa llamada universal sería acogida por la Iglesia Universal y quedaría escrita, quedaría proclamada en un texto, una constitución dogmática que se llama la Lumen Gentium, luz de las gentes, y porque es una luz para toda la Iglesia Universal. E incluso hay un capítulo concreto que se llama la universal vocación a la santidad. Santos de la calle, santos de blue jeans, santos que les gusta tomar café con las amigas, santos que les gusta ir a cine, pero es una santidad exactamente igual a la santidad que está llamado el Papa Francisco, o los sacerdotes, o las religiosas. Es una santidad real, una santidad, una participación en esa amistad de Dios. Fíjate cómo lo recoge esa constitución dogmática. El Divino Maestro, modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida, la que Él es iniciador y consumador, con las palabras, y aquí recoge ese texto que tú y yo hemos escuchado tantas veces de San Mateo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El Señor tiene grandes sueños para ti, tiene sueños en esa profesión que tienes, con esas amigas, con los planes que van saliendo, con los planes de empresa, con los planes, cosas tan variadas que el Señor ha puesto en tu corazón y que deseas, pues ahí hay una historia de santidad, una historia real. Ilusionarnos, Señor, con tus planes. Ilusionarnos con tus palabras. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed perfectos. Y me preguntarás en este momento, pero Padre, ¿y dónde quedan mis defectos? ¿Dónde quedan mis fragilidades? ¿Dónde quedan mis olvidos? Incluso en algún momento podemos admirarnos ante nuestra mezquindad frente a alguna circunstancia que tengamos que vivir. Y es un momento para no asustarnos, sino para profundizar y comprender con la ayuda del Señor qué es eso de la santidad. Por eso pensaba que nos viene muy bien leer el Evangelio de la fiesta. Es el Evangelio cuando el Señor se le acercan los discípulos y entonces el Señor se entera que entre ellos hay una riña, porque quieren saber quién será el primero de ellos, quién es el más importante en ese grupo de los apóstoles, quién será más destacado, quién tendrá más poder, más encargos, un poco una visión bastante humana. Entonces el Señor aprovecha esa ocasión para llamar a un niño y ponerlo en medio de los 12, y lo pone ahí. Me imagino la escena, el Señor cogiendo de la mano a aquel niño, dándole una bendición, mirándolo con ternura, y le dice a los apóstoles, le dice a Pedro, a Juan, Santiago, que estaban atentos a esa mirada del Señor: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hacerse como niño. Podemos tener tú y yo esa tentación de pensar que la santidad de la que tú y yo estamos hablando, es una santidad de autosuficiencia, de saber que comprendemos y que tenemos la suficiente fuerza para portarnos bien. Autosuficiencia.
O también podemos pensar que la santidad es algo de perfeccionismo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Que no nos sale nada mal. Que tenemos respuesta a todas las preguntas. Que tenemos claro el panorama de aquí para adelante, para el próximo año. Que tomamos decisiones sabiendo concretamente cuál es la voluntad de Dios. Eso no es la santidad. Cuando miramos esas palabras, miramos esos gestos del Señor y nos invita a hacernos pequeñitos, a hacernos niños, es una invitación a que tú y yo vayamos caminando esa senda de la santidad a través de la filiación divina, de sabernos hijos de Dios. De los que se saben hijos de Dios, de los que se saben pequeños, más necesitados de Dios, es más fácil que llegue la gracia a sus almas, a sus corazones. Es más fácil que ese plan de la santidad comience a llevarse a cabo. Por eso San José María, en esa luz divina que vio en esos primeros años, no se cansaba de predicar esa necesidad de sabernos muy pequeñitos para poder llevar a cabo esos planes de Dios, esos planes grandes. En una homilía decía a los presentes: hijos míos, hijas mías, es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo. Vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas, y no consideramos que también está siempre muy a nuestro lado. Está como un padre amoroso al lado de cada uno de sus hijos. El Señor nos quiere más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos, ayudándonos, inspirándonos, bendiciéndonos y perdonándonos. Ser hijos de Dios. Ese programa de la santidad que San José María nos abre por delante puede ser esa oportunidad para que tú y yo nos sepamos más pequeñitos, más hijos de Dios. Que Dios es un Padre amoroso. Que Dios nos cuida. Y eso tiene que repercutir en ese modo con el cual hablamos con Dios. La oración de hijos de Dios. Podemos tener esa tendencia de pensar que Dios es un Dios creador, omnipotente, perfecto, inmutable, es verdad. Pero nos podemos quedar cortos, perdiéndonos de lo más grande de Dios, y es su capacidad de cariño paternal. Por eso me acordaba, y es un salmo que he estado meditando en estos días, el salmo del domingo pasado. Quizás te llamó también la atención cuando fuiste a misa. Ese Salmo 24, le decíamos al Señor en la misa: recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Y le decíamos: recuerda de tu misericordia. No te acuerdes de los pecados, ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad. Y en algún momento le decimos al Señor: recuerda que tu ternura y tu misericordia son eternas. Recuerda que tu ternura y tu misericordia son eternas. ¿Te has puesto a pensar en algún momento que Dios te cuida con un amor tierno de Padre? Ese es el gran descubrimiento de la santidad. Ternura de Dios ante sus criaturas más pequeñas. Me acordaba en estos días que he podido visitar de nuevo más familias para llevarles la comunión, para atenderlas. Pues precisamente esta mañana pude estar con un matrimonio muy joven que estaban esperando a su primer hijo. Estaban viviendo en un apartamento y entonces él, muy detallista, bajó al estacionamiento para buscarme y para contarme, porque los conocía de antes: padre, le tengo una gran noticia, voy a ser papá. Y entonces
me contó el nombre, me dijo, vamos a poner este nombre para cuando usted llegue al apartamento pueda felicitar a mi esposa. Entonces ella nos estaba esperando arriba en el apartamento, subimos por el ascensor, ella estaba ahí y estaba muy contenta también de recibir al Señor. Y entonces, cuando ya entramos, el padre, lo primero que le nació fue decir en voz alta, quiero que este hijo mío, que sé que me está escuchando, tendría 2 o 3 meses de embarazo, su esposa le dijo, quiero que este hijo mío sepa que tiene un papá que lo quiere mucho y sé que me está escuchando. Y por eso, como lo quiero mucho, le voy a pedir al sacerdote que le dé una bendición. Y entonces me pidió el favor de que le bendijera la barriga a su madre. Y que él se entera y estaba plenamente convencido de que su hijo lo estaba escuchando y que recibiría esa bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto lo hace un buen padre que desde antes de haber nacido ya lo quiere, ya pide una bendición. ¿Te has puesto a pensar cómo será el amor tierno y misericordioso de Dios? Que se enternece con tus planes, con tu fortaleza también, con todos los dones que te ha entregado, pero también con tu fragilidad, también con tus lágrimas, también con las cosas que no salen bien. Por eso el Señor ha querido que tú y yo experimentemos esa paternidad, ese amor paternal, misericordioso, siempre a través de la confesión. Precisamente cuando fui a esa casa, iba precisamente a ofrecer ese sacramento de la confesión. Estaban felices, desde marzo no se habían podido acercar a ese sacramento. Señor, que tú siempre te haces el encontradizo en esos planes. Pero queremos hablar contigo en la oración, con la confianza de sabernos muy pequeños. Y eso es algo que te queremos pedir, porque no es fruto de una gran idea intelectual, sino es de una virtud en la fe, que nos lleva a confiar en ti, que nos lleva a confiar en tu ternura, que cuando venimos al oratorio, cuando estamos en casa, a solas, en nuestra habitación, sabemos que hay un Padre que está esperando que le abramos el corazón, que le contemos nuestras dificultades, que confiemos en su gracia, que confiemos en su capacidad de intercesión, en sus detalles. La oración filial. Señor, te queremos pedir en esta fiesta esa oración filial. Una oración confiada. Esa filiación, ese camino de la santidad por la filiación, también nos descubre un panorama alegre ante las dificultades. Optimista, audaz cuando las cosas no salen bien. Saber que todo lo puede nuestro Padre, todo lo puede. Otro salmo, el Salmo 24 del rey David, dice, nos recuerda eso. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. ¿Cómo vamos a preocuparnos, a perder la paz cuando sabemos que nuestro Dios, el Dios de nuestra fe, es un Dios dueño, Rey y Señor de toda la tierra, que gobierna el mundo? Sigue diciendo el Salmo, porque Él fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? Queremos, Señor, confiar en los planes que tú tienes para nosotros. Y esa filiación divina tiene ese fruto de esa alegría siempre. Cuando las cosas salen bien, cuando las cosas no salen tan bien. Creo que en este tiempo de cuarentena, una de las virtudes que más se agradecen con las personas que nosotros vivimos, las personas que nos hacen agradable, que nos sorprenden con su sonrisa, que nos cuentan algo que nos simpatiza, quienes nos conocen. Pues ojalá que ese alivio, ese remanso, puedas ser tú a los demás con tu alegría. Y muchos se preguntarán, ¿pero dónde sacas tú esa alegría? Y tú seguramente les podrás decir con confianza, ¿cómo no la vas a sacar? Pues si soy hijo de Dios.
todo está bien, todo pasará por algo bueno. Ante las dificultades, ante lo que no entendemos. También esa filiación divina nos lleva a darnos cuenta de que estamos muy unidos a los demás. Decía San José María, reconocer a Cristo que nos sale al encuentro en nuestros hermanos los hombres. De que no somos versos, decía San José María, como versos sueltos, ¿no? Somos de un mismo poema épico. Que ojalá también esa filiación te lleve a estar más cerca de los que son distintos, de los que tienen talentos distintos, de los que tienen modos, una personalidad distinta. Y le agradeces como algo tuyo. Y también sabes que cuando cuidas de ellos, y que el Señor nos va dando la luz para saber acertar a cada uno, a cada una en tu casa, con tu novio, con tu madre, con tus hermanos. Saber acertar, porque vemos en ellos a hijos de Dios. Terminamos este rato de oración acudiendo a nuestra Madre Santa María. Ella escuchó tantos años de San José María esa petición que le hacía: Señora, que yo vea, Señora, que yo sea aquello que Dios quiere. Le acudía como un hijo a su madre. Que esta fiesta, la de mañana, la del 2 de octubre, la fiesta de la santidad, también te lleve a ti y a mí a acudir más a María, para que sea ella la que nos abra ese panorama espléndido de la santidad, y que tú y yo reconozcamos y tengamos la valentía para decirle que sí a esos planes de Dios, el plan de la santidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.